Sean bienvenidos una vez más a esta, su clase de Ciencias Sociales, correspondiente a tercero de secundaria, con su maestro Luis Quesada Paulino. Hoy tenemos un tema muy interesante que va de la mano con lo que ya días anteriores hemos venido hablando. Pero antes de esto, te invito a que pasemos al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Hemos estado hablando sobre el impacto de la economía y el COVID en nuestra sociedad. Pero realmente, ¿cuál fue la puntualización que hicimos la clase anterior? ¿De qué hablamos nosotros? En la clase anterior, hablamos de cómo la economía ha modificado el modo de vivir de nuestra sociedad. En ese sentido, usted nos enseñó que actualmente tenemos un sistema económico capitalista. Este se enfoca en la producción y acumulación de riquezas. Además, nos mencionó que nuestro país pertenece desde 1995 a la Organización Mundial del Comercio y a la CEPAL, organismos que actualmente nos pueden ayudar con informaciones sobre el impacto económico del COVID. Exactamente. Cuando mencionamos el capitalismo, decíamos que existen diferentes clases sociales. Por eso la importancia de la palabra clave del día. Nuestra palabra clave es equilibrio. Palabra clave, equilibrio. Es el estado de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. Además, es el acto de prudencia o astucia encaminados a sostener una situación, actitud, opinión, etc., insegura o dificultosa. ¿Por qué la importancia de hablar sobre el equilibrio? Buscando la nivelación, buscando un mismo punto, un mismo caminar, una misma intención. Porque nuestro tema del día es los sectores vulnerables en este espacio del COVID-19. Fíjate lo siguiente. En primera instancia vamos a hablar sobre la informalidad laboral. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Es lo siguiente. El trabajo se divide en dos tipos. Tenemos un trabajo formal y tenemos un trabajo informal. ¿A qué hace referencia cada uno? A lo siguiente. El trabajo formal tiene como algo específico el contrato, un acuerdo firmado en el que se manifiesta cuál es el salario, cuáles son las horas de trabajo. También viene de este el seguro médico que cubre al trabajador y si éste tiene hijos, también los cubre a ellos. Aparte de esto, también asegura las vacaciones, un monto específico para el tiempo de vacaciones. Otro monto específico para el tiempo de Navidad, ese que está cercano. Es el famoso doble sueldo, que realmente se llama sueldo 13. Son parte de los beneficios que tiene el trabajo formal. Incluso, aparte de estos, si ocurre un accidente dentro del espacio de trabajo, también se cubre. Y si una persona se enferma, firman la licencia médica y ese puede ir de reposo a su casa o al hospital y el trabajo no le descuenta ese dinero, según el acuerdo que se haga. Son parte de esos beneficios que tiene un trabajo formal. Mayormente nuestros países de América, que la mayoría son subdesarrollados, la tasa de trabajo formal es muy baja. Son más las personas que tienen trabajos informales que aquellos que tienen un trabajo formal. ¿Y cuáles son los trabajos informales? Tú los conoces, los ves a diario.
el transporte público, la venta de comida en la calle, la venta de alimentos, los suministros en las tiendas, no los supermercados, sino aquellos colmados, pequeños supermercados. Son trabajos informales. El transeúntes que pasa vendiendo aguacate, vendiendo plátano, son trabajos informales. Este carece de aquello que te he mencionado, que tiene un trabajo formal. Si te das cuenta, está en desventaja, porque esa persona debe buscarse el día a día. Llegará a su casa lo que produzca en el día, no llegará lo que cobra la quincena o lo que cobra a final de mes, sino que según la venta de ese día será el monto, el dinero que llevará a sus hogares. Resulta que la CEPAL ha dicho, al igual que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, mencionan que en nuestro país, República Dominicana, y en Latinoamérica, aproximadamente el 50 al 75% de personas que trabajan tienen un trabajo informal. Esto dice que la economía del país está sostenida bajo los trabajos informales, personas que ante la ley están desprotegidas. Por lo tanto, ¿por qué la importancia de hablar sobre esto? Porque al momento que tenemos una situación como la que está sucediendo ahora del COVID-19, estos espacios de trabajos informales son los más afectados. Solo imagínate, si una persona deja de trabajar porque la empresa cerró, no llegará alimento a su casa. Si una persona se enferma, como no está cotizando un seguro, ¿cómo cubre esa necesidad médica? De su bolsillo. No tiene un seguro médico. Si esa persona tiene una lesión, que se cayó y tuvo un inconveniente en la pierna, en el brazo, y no puede ir a trabajar, ¿qué pasa con su familia? Ese día no se produce dinero para la familia. Es un día que la necesidad básica de alimento no será cubierta. Y ahí está la deficiencia de los trabajos informales. Por eso, la CEPAL menciona que los países subdesarrollados, como los nuestros, de América Latina, son los más vulnerables en esos momentos del COVID-19, porque es demasiado alta la tasa de trabajos informales. De la mano a esto, los trabajos informales, está la baja producción de un país. ¿Por qué la baja producción afecta? ¿Por qué nos convierte en un país vulnerable? El siguiente punto. Anteriormente lo habíamos mencionado. Un país que no puede producir todo lo que consume, necesita comprárselo a otro país. Y esa compra genera un gasto, una inversión, un pago al extranjero. Entonces, si en momento de necesidad un país no puede producir lo poco que produce y tampoco puede producir aquello que necesita, tendrá que comprarlo casi todo. En esa compra, entonces, viene la deuda para tu familia y la deuda para el gobierno. ¿Por qué? Porque todo hay que comprarlo, o casi todo hay que comprarlo. Entonces están los dos puntos. Uno, la producción es muy baja, casi nula, que imposibilita que se venda afuera y necesita que todo se compre. Y dos, aquellos que tienen un trabajo informal no pueden trabajar. ¿Y qué pasa con el que no trabaja? Pues no tiene dinero para su comida, no tiene el sustento del hogar. Solo imagínate cuando esto inició, que papá y mamá tenían un trabajo informal y debieron de parar porque la empresa dejó de trabajar y se quedaron en casa. ¿Qué ocurre esto? Un gasto enorme y aumenta las deudas, deudas de la familia y deudas del gobierno. Esto trae consigo una preocupación eminente. La preocupación se refleja ¿dónde? En los diversos sistemas, sobre todo en el sistema de salud. Porque si una persona que tiene un trabajo informal, aparte de que no tiene el dinero para el sustento del día, tampoco tiene un seguro médico, y encima de eso tiene deuda, y le agregas que tiene que pagar asistencias médicas, la bancarrota nos queda pequeño como nación. Y ahí está el problema. Por eso la CEPAL menciona que países subdesarrollados como el nuestro son los más vulnerables ante una situación como la que estamos viviendo. Espero en Dios que esto se vaya entendiendo, comprendiendo y asimilando. Y de aquí sale la importancia de reconocer que el país subdesarrollado con alta tasa de trabajos informales será
siempre de los más vulnerables. ¿Se comprende lo que vamos dialogando? Sí, profesor. Identifico que tenemos preguntas vía redes sociales. ¿Qué preguntan? Esmeralda Almanzar desde Bauruco nos pregunta, ¿qué podemos hacer para que República Dominicana sea un país desarrollado? Bien, para que un país sea desarrollado, en este término de sistema económico capitalista, se necesita aumentar la producción, se necesita aumentar el nivel de empresas locales y se necesita disminuir las compras de artículos desde el exterior para satisfacer necesidades propias de las familias dominicanas. Siempre que un país aumenta su desarrollo, pues aumenta también su economía y el nivel de vida de aquellos que viven en él. ¿Alguien más preguntó? David Pimentel desde Sosúa pregunta lo siguiente. Dentro del capitalismo, ¿se pueden eliminar las desigualdades sociales? Realmente me gustaría decirte que sí, pero lamentablemente esto no es posible. Karl Marx, un sociólogo alemán, mencionaba las clases sociales, aquello que decíamos, rico, pobre. En el capitalismo esto siempre estará presente. ¿Dónde está el trabajo? En buscar el punto medio, buscar que se satisfaga las necesidades de aquellos que necesitan de los pobres, porque las personas producen y punto esencial del capitalismo es el ahorro. Mientras más ahorra una persona, ese recurso no llega hacia el otro. Entonces, el Estado, los gobernantes, deben trabajar en vista a la eliminación de ese equilibrio que a veces no está, buscando que éste exista y esté presente, satisfaciendo las necesidades de ayudas médicas, de educación, de alimentos, para que así todos tengamos lo que necesitamos. ¿Se comprende la idea? Por supuesto que sí. Qué bueno que se comprende, porque realmente eso es posible. No podemos eliminar el capitalismo, pero sí podemos conseguir el equilibrio. Por cierto, parte de la conquista de ese equilibrio es conseguir buscar un trabajo formal. Aquí hago una aclaración interesante para que luego tengamos una idea muy clara de esto que estamos hablando. Aquí no entra un juicio ético diciendo es mejor uno, es mejor el otro. No podemos decir es malo el trabajo informal, es bueno el trabajo formal. No, lo idóneo y conveniente es decir, vamos a apostar para que todos tengamos trabajos formales y eliminar los trabajos informales. ¿Por qué? Porque el que trabaja de manera informal no hace daño. El trabajo dignifica a la persona. El trabajo satisface las necesidades humanas. El punto es buscar ese equilibrio en que aquel que tiene un trabajo formal, que sea temporal, pero que no sea para toda la vida, para que su familia pueda tener asegurada esas necesidades, que sean cubiertas y que no tengamos esa precariedad de recursos, de medicina, de alimentos. En América Latina, la atención inmediata es la parte sanitaria, la parte de la salud. Y resulta que nuestro país y otros también sufrimos las secuelas de esto. Y ahí es donde el trabajo debe ser visto. Donde en el aspecto del observatorio te da las cifras tanto del país como también de la región y te menciona cómo está el panorama a nivel regional.
Es así como nosotros tenemos información suficiente para continuar con esta tarea de difundir informaciones, para que tú puedas hacer tu video o tu audio en difundir informaciones precisas y fiables sobre el tema. Querida neurona, ahora tengo para ti un ejercicio para ver si se va comprendiendo eso que nosotros vamos hablando. ¿Te parece bien? Sí, profesor. Estoy lista. Fíjate qué vamos a hacer. Mencionaré palabras que forman parte de este tema que hemos trabajado el día de hoy. Esas palabras tú harás el ejercicio de buscarla en esta sopa de letra que te he ofrecido. Entonces, presta mucha atención porque en este modo ayudará a sintetizar el contenido que nosotros hemos trabajado. Te facilito una palabra: desigualdad, formal, trabajo, economía e informal. ¿Te atreves a ubicarlo en la sopa de letra? Por supuesto que sí. Vamos, ubica este contenido. Espere, estoy verificando minuciosamente la sopa de letras. En casa también tú ve buscando las palabras que te he mencionado en esa sopa de letras. ¿Encontraste alguna? Un momento. Al final de la línea 6 tenemos la palabra trabajo. La palabra trabajo. A ver, ¿cuál otra puedes ubicar? Acabo de ubicar la palabra formal. La palabra formal, que decíamos que hay trabajo formal y trabajo informal. Veamos, ¿cuál otra puedes ubicar? Estoy analizando nuevamente la sopa de letras. También en casa ve haciendo ese ejercicio, esa palabra que te he mencionado. Ubícala, la encuentras. Acabo de encontrar otra, profesor. ¿Cuál es? Justo debajo de la palabra trabajo, la palabra desigualdad. Exacto, que decíamos que en el capitalismo existe esa desigualdad entre las clases sociales. ¿Cuál otra puedes ubicar? Un momento, estoy analizando nuevamente la sopa de letras. Vamos ubicando, vamos viendo que trabajamos en el tema del día de hoy. ¿Cuál otra? La palabra economía. Oh, muy bien. ¿Dónde la ubicaste? Al final de la sopa de letras, en la última línea. Ah, exactamente, que mencionamos la economía como la administración de recursos. ¿Te queda alguna otra palabra? ¿O son todas? ¿Cuál te falta? A ver, búscala en casa también. Justo ahora, acabo de encontrar la palabra informal. Justo al final de la primera línea. Ah, mencionamos que está el trabajo formal y el trabajo informal. Es la división que hicimos. Mil gracias. Entonces, con esto nos damos cuenta de la necesidad de romper esa barrera de la desigualdad que existe en nuestra sociedad, para que en esa medida nuestra nación deje de ser tan vulnerable ante situaciones como esta. Te recuerdo lo siguiente, que el COVID-19 ha impactado tanto porque no solo hace referencia a la economía, sino también al sector salud, sector educación, y eso lleva consigo toda una organización dentro del sistema nacional que, si estamos vulnerables porque no tenemos todos los recursos, nos afecta de manera devastadora. Y es así como nosotros debemos de hacer conciencia ante esta necesidad. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Hoy aprendimos que los sectores vulnerables son aquellos en los que faltan los recursos necesarios para la población, sobre todo los enfocados en la alimentación, la salud, el acceso al agua potable e incluso en la electricidad. Además, usted nos enseñó la diferencia entre un trabajo formal y un informal. Los trabajos formales son los que tienen un contrato con un empleador y los informales son los que carecen de dicho contrato y los beneficios que éste tiene. Y por último, nos enseñó a ingresar a la página de la CEPAL para que así conozcamos los datos sobre el impacto del COVID en América Latina y el Caribe. Exactamente, esperando que esto lo ponga a disposición. Recuerdas que tienes un trabajo de difundir esa información.
Para continuar profundizando en este contenido y lo que hemos visto anteriormente, te invito a que visite la página en pantalla. Y recuerda siempre que el centro de todo esto eres tú. Le agradecemos inmensamente el esfuerzo que hace día tras día, clase tras clase, para aprender y formarte. Y sobre todo también agradecemos el sacrificio que están haciendo tus padres para que el pan de la enseñanza llegue a ti. Me despido ofreciéndote una bella frase de Eugenio María de Hostos. Él decía: la verdad y el bien siguen un mismo camino. Nos vemos hasta la próxima.